Es un bebesote. No crees que le dije por otra cosa. Yo por sacarte. Así yo me. Así, ¿no? ¿Cómo va con Isen? ¿Qué onda? ¿Cómo va con Isen? ¿No? ¿No? ¿Nadie vino con Isen? ¿Qué vinieron? ¿A pasear? ¿A dónde se han paseado? Han ido a las frutas, a cerve, a todos menos a comer. Al rodeo, para comer.
A las 12:30. A las 12:30. O a la 1:30. Sí. Vamos a iniciar para curarnos en el tiempo. Gracias por continuar aquí con nosotros en esta tarde. Les doy la bienvenida a este panel denominado La investigación educativa desde el ámbito rural de Chihuahua, oportunidad para transformar la realidad docente, apegada a la línea temática Escuelas Normales Rurales e Investigación Educativa. Les saluda Luis César Gómez, dándoles esta grata bienvenida y me permito presentarles a quienes van a estar compartiendo sus experiencias, sus vivencias y desde luego estas propuestas que hacen a partir de la investigación en el ámbito rural que surge de la pregunta: ¿y el maestro rural qué? ¿Qué pasa con él? ¿Qué ocurre? ¿Qué vivencia? ¿Qué experimenta? Y desde luego cómo la investigación le puede ayudar para transformar esta realidad a la que se enfrenta. Nos acompaña en primer término el doctor Luis Armando Pérez Núñez, quien es doctor en Creatividad e Innovación Educativa por el Colegio Vizcaya, maestro en Dirección y Gestión Empresarial y licenciado en Educación Primaria por la Normal Guillermo Barres de Gil, licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Español por la Escuela Normal Superior, profesor José Medrano, en la Unidad CLIP, y actualmente se desempeña en el cargo de supervisor escolar de Educación Primaria en la Zona 1 del subsistema estatal, perteneciente a la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua y coordinador académico de la Unidad CRI de la INSECH. Bienvenido. Nos acompaña también el maestro Otoniel Martínez Soto, quien es ingeniero en mecatrónica por el Instituto Tecnológico de Parral, maestro en investigación educativa por el Centro Cultural Universitario Valle de Allende. Actualmente se desempeña como coordinador de la región sur por la Escuela Normal Superior, profesor José Medrano, en la unidad Parral y extensión de Jiménez y Huachochi, donde labora también como docente desde hace 3 años. Bienvenido. También en esta mesa el maestro Adolfo Ledesma Cano, quien es licenciado en Educación Primaria por la INSENECH, maestro en Investigación Educativa Aplicada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Cuenta con 8 años de experiencia docente en instituciones de educación superior públicas y privadas, como ha sido la propia
UACJ, de donde egresó, ha participado en diversos coloquios y presentado ponencias en ámbitos educativos, además de ser autor y coautor de diversos artículos de investigación. Se desempeña como director de una institución de educación básica y catedrático a nivel maestría aquí en esta Escuela Normal Superior Profesor José Medrano, donde imparte asignaturas orientadas a la investigación educativa y acompaña a estudiantes en sus procesos de titulación. La dinámica será la siguiente: cada uno tendrá un espacio de 10 o 15 minutos para compartir el material que ha preparado y al final daremos para dar pie a alguna preguntas o inquietudes que tenga el público asistente. Entonces, damos inicio y dándole la voz en primer término al doctor Luis Armando Pérez. Gracias. Bien, buenos días todavía, ¿no? Es un gusto para mí estar aquí esta mañana con ustedes presentando un poco de la experiencia en cuestión de trabajo y formación de maestros en lo que es la región serrana. Me llamaba la atención la pregunta que hacía el doctor al inicio: ¿y el maestro rural qué? Tal vez nos ponemos a pensar en cuestión de la docencia, que tenemos todas las comunidades en la ciudad, tenemos todas las facilidades, los materiales de trabajo, todos los servicios en una gran urbe, ¿sí? Pero en los maestros rurales, ¿qué vivimos? ¿Qué experiencias tenemos? ¿Qué aventuras presentamos? ¿Qué retos y desafíos presentamos? Voy a hablar un poco de la realidad educativa que se vive en la región serrana de una manera muy generalizada, en cuestión de elementos importantísimos de análisis que nos van a ayudar a entender y valorar la función del maestro rural. ¿Sí? La mayoría de ustedes está aquí con la intención de cambiar el mundo, de cambiar a sus estudiantes, de formarlos de una manera integral. Y en cualquier comunidad que les toque trabajar, van a enfrentar algunos de estos retos o desafíos que a continuación voy a mencionar. Iniciamos con el primero, que es la dispersión geográfica de las comunidades. Como sabemos, en la región serrana, las comunidades se encuentran totalmente alejadas unas de otras. El difícil acceso a ellas tiende a presentar una gran dificultad para el profesorado. ¿Sí? Con casi 2 décadas de experiencia docente, y me tocó una experiencia en una comunidad del municipio de Salinas, aquí en el estado de Chihuahua. Trasladar libros de texto en un caballo de una comunidad a otra 3 horas para un docente es un gran reto, un gran desafío. ¿Sí? Hay un punto importante. Las comunidades, como todos sabemos, presentan particularidades muy puntuales. Esta dispersión hace que el maestro se desenamore de su profesión. Esta dispersión hace que el docente entienda que ser maestro es muy complejo. Y solo los maestros que tienen verdadera vocación duran en esas comunidades tan dispersas como lo es en el estado de Chihuahua. ¿Sí? O sea, es un reto muy importante. Todos vivimos la magnífica experiencia de presentar un examen de oposición, ser galardonado por una plaza educativa, ¿no? Y cuando te dan la lista de vacantes, ¿qué es lo primero que ves? Comunidades súper alejadas. Es donde ahí piensas y dices, ¿me voy o no me voy? Ahí está la realidad educativa del docente. Ahí está la verdadera vocación del maestro. ¿Sí? Vean qué interesante situación. Actualmente tuve la experiencia de trabajar en la normal del Estado y les decía a los maestros de educación primaria, es porque no se quieren ir a trabajar a las ciudades. Y esa es una de las principales situaciones que yo planteaba. Está muy lejos, maestro. Estamos comunidades muy dispersas. 2. El fenómeno de la educación multigrado. La comunidad de la ciudad de trabajar con un grupo, tener todos los materiales a la mano, planificar las diferentes metodologías sociopolíticas con un grupo, diseñar proyectos con un grupo. Pasa a las comunidades rurales y ¿qué pasa? Presentamos el fenómeno de la educación multigrado.
atender varios grupos, ¿sí?, en una sola aula de clase. Otro gran desafío que presentan los maestros en la sierra. Y no solo en Chihuahua, en la mayor parte del país presentan ese tipo de escuelas, ¿no? Empiezan a trabajar, empieza la dificultad de atender el estudiantado de todos los grados escolares. Ahí, fíjense, la excelencia en la educación pone en desventaja a los niños de las comunidades serranas. Sí, pensemos un poco en ello. La insuficiencia en la infraestructura educativa. Por lo general, cuando vamos a las comunidades serranas, como me tocó vivirlo en carne propia, comunidades sin servicios básicos, agua, luz, drenaje, ¿sí? El maestro tiene que subsistir de esas situaciones, por así llamarlo, catastróficas en su vida docente, sin aire acondicionado, sin electricidad. Venimos aquí a la ciudad y es todo lo contrario. Ha habido políticas públicas favorecedoras para atender este gran reto. Como todos conocen, los programas de La Escuela es Nuestra, programas de calidad anteriormente, etcétera, que han venido a subsanar un poco este desafío en cuestión de infraestructura educativa. Pero hay todavía mucho por hacer, maestros, maestras, en esta situación. Todavía hay un gran camino que recorrer. Todavía existen comunidades que todavía tienen la luz en planta eléctrica, una planta solar, perdón. Comunidades que no tienen luz todavía existen. Ahí viene la política pública nuevamente del gobierno para fortalecer ese tipo de comunidades, ¿sí? Los que son de las comunidades serranas aquí presentes no me dejarán mentir la realidad que se vive en esos contextos tan desfavorables para la práctica educativa, pero sobre todo para los estudiantes, ¿no? Bien, un punto sumamente esencial y que lo ubico como un gran desafío en la cuestión de la realidad educativa que presenta la región serrana es la barrera lingüística. Como sabemos, tenemos 4 grupos étnicos en el estado de Chihuahua. El de mayor número es el grupo Tarahumara-Rarámuri. En las escuelas normales no nos enseña el dialecto de esta cultura. Tenemos nosotros, por autodidactismo, aprenderla por práctica, por experiencia propia y contacto directo con estos pequeños y pequeñas, jóvenes y adolescentes. Y ahí vamos poco a poco adquiriendo palabras básicas en la cuestión de lengua, ¿sí? Ahí está una barrera muy importante. Imagínense el acceso a la educación de ese niño, el derecho a recibir una educación de excelencia, ¿dónde se está poniendo? Si el maestro no entiende lo que le digo. Imagínense nada más esa parte importante. ¿Qué se propone para esta situación? Reformar la política educativa de las escuelas normales en su marco curricular, asignaturas que atiendan esta barrera que presentan los maestros y las maestras de Chihuahua y de todo el país. Ahorita si alguien está aquí de otro estado, voy a compartir una experiencia de qué hace su estado para favorecer esta situación de barrera lingüística, ¿no? Pero aquí en Chihuahua las escuelas normales, lo digo con uso de razón y causa, no tienen programas para trabajar las lenguas indígenas en el estado. No las tienen. Y vamos a trabajar las comunidades, que es lo primero que nos topamos con esa barrera. Aunado a eso viene la parte cultural. El maestro tiene que tener ese sentido de identidad, ese sentido de pertenencia a una comunidad. Sabemos que las comunidades por naturaleza presentan situaciones de festividades, costumbres y tradiciones donde el maestro tiene que involucrarse. Y lo dice uno de los indicadores que vienen dentro del marco curricular para la excelencia en la gestión de la enseñanza. El número 5, el docente debe participar con la comunidad educativa, involucrarse en las actividades de la comunidad educativa. ¿Qué pasa con esa barrera cultural que presentamos? Nos invitan a festividades como celebraciones religiosas, desfiles, situaciones, y el maestro pone esa barrera de involucrarse con esa comunidad. Fíjense qué importante esa parte, ¿no? También. Porque de ahí entendemos la realidad de los estudiantes, y ahí entendemos nosotros sus necesidades, sus características, ¿sí? Sobre todo ese contexto donde ellos viven, que es sumamente importante para tener un buen ejercicio profesional docente.
La brecha digital, por naturaleza, las comunidades, como comentaba ahorita, cambian el servicio de luz eléctrica, y esa brecha lo que pone en desigualdad con una comunidad de la zona urbana. El acceso a la tecnología, como ustedes saben, en ocasiones en las comunidades se llevan computadoras, se llevan equipo electrónico, pero no se le da el uso que se le debe dar por diversas situaciones y factores que ustedes ya saben. Y ahí vuelvo a retomar el punto donde viene la desigualdad para el acceso a la educación de los niños y de las niñas. Esa brecha digital. Ahorita estamos en plena sociedad de conocimiento, estamos en plena era de la inteligencia artificial, donde el maestro está siendo consumido por todas las aplicaciones que existen, está siendo dependiente de todas esas aplicaciones. Ahí está esa gran desigualdad que presentan las comunidades cerradas. ¿Sí? ¿Cuál es la acción aquí, la alternativa a poner en práctica? Tener esa iniciativa de un buen uso de esas tecnologías, según las posibilidades de cada comunidad. ¿Sí? Es algo súper importante. La desnutrición y pobreza. Ustedes saben que las comunidades rurales se da mucho gran problemática social, ¿no? Hay niños o niñas que pues, no tienen hogar, son familias disfuncionales, hasta su propia cultura los hace que presenten en una situación. Y es un gran reto para el maestro. Para salir de clases, lo primero que está pensando es: ¿a qué hora es la hora de la cocina? ¿Sí? Su mente solo está pensando eso. ¿Y dónde queda el conocimiento? ¿Dónde queda el aprendizaje de esos pequeños? Ustedes saben que ha habido muchos programas de desayunos escolares, programas alternativos de DIF, etcétera, para atender este gran problema que tienen las comunidades. Y el maestro ahí está inmerso en él, dando lo mejor para que el estudiantado tenga algo que comer. Cuando trabajé en esa comunidad, recuerdo que cuando bajaba a ir a la cabecera municipal, compraba chorizo, compraba salchicha, compraba así cositas para poderle dar a los estudiantes con lo que daban desde el DIF, ¿sí? Pero de mi bolsa. Ahí está el gran desafío, ¿no? El interés por esa situación. Y por último, y más importante, considero yo, que viene a atender a todos estos desafíos que les planteo, ¿sí? Es la falta de interés y de compromiso de los docentes por trabajar en estas zonas. Fui supervisor de las zonas de Chinipas también. No se imaginan cómo se batalla para conseguir un maestro interino que quiera ir a cubrir una comunidad cerrada. ¿Por qué? Porque llegan estudiantes egresados de las escuelas normales, llegan a la supervisión. Supervisor, buenos días, en comunidad va, por poner un ejemplo, de Coráculo. ¿Cuánto queda? 8 horas de aquí. ¿Y cómo me voy a ir? Explicamos el camino, el recorrido. Al día siguiente el maestro se regresaba a la capital. No existe ese compromiso. Desafortunadamente las nuevas generaciones están siendo formadas en una era de comodidades, ¿sí? ¿Y dónde queda la verdadera profesión? ¿Dónde queda la famosa vocación que debemos tener los maestros? Yo siento que todo está desde el inicio en la formación de las escuelas normales, que tuvimos catedráticos que sienten esa pasión por la enseñanza. Fíjense, toda esta parte importante de estos retos nos lleva a entender algo sumamente esencial por lo que estamos aquí en este Congreso de Investigación Educativa. ¿Qué hacer si yo como maestro rural presento todas estas dificultades? ¿Qué hacer? Yo los invito a que despierten esa intención investigadora, a que ustedes se metan a lo que es la investigación educativa, para que comprendan a profundidad cada una de las problemáticas que presentan en sus contextos educativos en los que laboran o bien en los que laborarán. Porque si comprenden esta situación, van a poder ustedes atender, actuar, para poder ofrecer un buen servicio a los niños y a las niñas, jóvenes o adolescentes de esa comunidad. ¿Sí? Esa actuación, ¿cómo se va a dar? Generando propuestas de solución, propuestas de atención a las problemáticas que ustedes presenten en sus contextos donde laboran. Esto es sumamente importante. A eso nos lleva la investigación educativa. Dice un autor que trabaja en Málaga,
el doctor Miguel Ángel Santos Guerra, decía que el principal actor de una investigación educativa debe ser un maestro, porque él vive la realidad en la que están sus estudiantes, él entiende la situación en la que sus estudiantes están trabajando, y eso le va a permitir comprender y actuar de una manera verídica, de una manera inmediata para solucionar las problemáticas. Porque hay investigadores que se dedican a otro ramo, ¿sí? Pero no son docentes. ¿Qué mejor que un investigador educativo que sea un docente que entienda esa realidad? Yo les invito a que esta parte de la investigación es una herramienta súper poderosa para poder transformar la realidad educativa en la que ustedes están trabajando. Y desde el eje que ustedes quieran investigar, está muy importante. Porque los maestros rurales, desafortunadamente, no tenemos las condiciones de aprendizaje que tiene un maestro que trabaja en la ciudad, ni de formación. ¿Debido a qué? A lo que ya comenté, esos retos anteriores, ¿no? Sí es importante que veamos a la investigación como un factor esencial para entender la realidad de las escuelas. Y ejemplo de ello es este congreso. Ustedes han vivido ponencias, exposiciones, donde han compartido experiencias de la investigación educativa. ¿Sí? Miren, esto, maestros, dan esa imagen de cuenta que está en pantalla, una imagen de la región serrana, de nuestra cultura tarahumara. Todo esto requiere atender y tener políticas públicas, como les decía ahorita, cada reto, cada desafío, para poder mejorar lo que es el sistema educativo en la región. El ver a los estudiantes felices aprender, a pesar de las diversidades que tienen, de las características que tienen, eso nos va a llevar a entender que trabajar en la tierra, la verdad, es un gran, gran privilegio. Con la participación del maestro Javier. Gracias. Creo que las características principales van a ser comunes en las tres participaciones. Definitivamente cada región en nuestro estado es diferente, incluso a pocos kilómetros de distancia de una comunidad a la otra. Y en la experiencia que tenemos nosotros trabajando en el sur del estado, vemos, por ejemplo, características similares de extremo a extremo. Por la cercanía que tenemos con la comunidad y la ciudad de Jiménez, por ejemplo, y Huachochi, nos toca estar en Parral, en la unidad de Parral en el centro, atendiendo todas las escuelas que son a nivel secundaria en específico y con el posgrado en maestría, pero tenemos alumnos de muchos lugares que a veces pues no están ni en el mapa y van a practicar nuestros alumnos a esos lugares y es donde ellos se enfrentan con situaciones como las que acabamos de escuchar. Entonces la propuesta aquí es un proyecto donde primero como docentes en formación tengamos la capacidad de entendernos como agentes de cambio en nuestras comunidades, gerentes sociales y promotores del desarrollo social. ¿Qué significa esto? La diferencia entre una comunidad a otra pues está marcada por la cultura, por el contexto, por los habitantes que se encuentran en esta zona. Y a veces nosotros como docentes decimos, híjole, qué riesgoso es viajar a Huachochi por la violencia, que es otro de los temas que vamos a ver ahorita en la actualidad. Bueno, entonces vamos a Jiménez y luego decimos, ah caray, pues también está igual en Jiménez. Entonces, ahorita es una situación tan común en todo nuestro estado que muchas veces, en vez de ser nosotros esos agentes de cambio o esos promotores del desarrollo, nos vemos también como víctimas de la cuestión de la violencia actual. Sin embargo, la parte de la vocación y el llamado al servicio que hemos nosotros recibido, es importante que bajo nuestras oportunidades podamos atender estas situaciones conforme a las posibilidades con las que contamos. ¿Cómo entonces podemos nosotros desarrollar estos proyectos? Pues por medio de las prácticas profesionales a las que nuestros alumnos asisten durante todo el ciclo
escolar. Y pues nos da mucho gusto cuando nos toca por ahí estar realizando exámenes profesionales, tanto de licenciatura como en el posgrado en maestría, al ver que las materias que desarrollamos las convertimos en realidades por medio de los proyectos que se plantean. Y de pronto entonces podemos observar maestros que desarrollan oportunidades económicas dentro de sus comunidades al vender productos locales o cosas que se fabrican dentro de la región y que se enseñan en las mismas asignaturas y en las mismas materias por medio de la química. Un ejemplo de ello es un maestro que nos tocó que les enseñaba a sus alumnos la química al hacer manzanas encarameladas, con todo el proceso que esto conlleva para la venta dentro de la comunidad y poder conseguir algunas cosas que faltaban en la escuela. Otro ejemplo es desarrollar, por ejemplo, programas de educación física, uno de los docentes de posgrado, con alumnos de comunidades rarámuris, donde se fortalecía la participación en los maratones que se hacen alrededor por ahí de las comunidades. Y no es un secreto que Chihuahua, en específico la comunidad rarámuri, tiene campeones nacionales e internacionales en la cuestión de los maratones. Son muy buenos corredores, son muy buenos atletas. Entonces, este docente de educación física desarrolló un programa para poder mejorar la práctica que se hacía a nivel físico por ahí en las comunidades infantiles de la región. Situaciones como estas son las que creo deben favorecer que el docente sea un agente de cambio y de desarrollo en las comunidades. Al ser tan grande en la extensión territorial de nuestro estado, hay complejidades en cuanto a los servicios, como los que escuchábamos ahorita, de luz, de agua, de alimentos, incluso pues de internet, y todo esto a veces dificulta la enseñanza como se desarrollaría en una zona urbana, incluso en lugares que pudiéramos pensar como urbanos. El hablar, por ejemplo, de Parral, que no es una ciudad tan grande como Chihuahua o como Juárez, pero que de cierta manera la pudiéramos considerar semi-urbanizada, ¿verdad? O la ciudad de Jiménez también. Y los retos de nuestras comunidades no son los mismos que se enfrentan en la capital, por ejemplo, aquí en Chihuahua, y a veces son más comparados con la cuestión rural por las situaciones. Y las problemáticas como deserción, las problemáticas como la parte de la inmigración también, son más presentes que complejidades que podemos encontrar en las zonas urbanas, como la comprensión lectora, la cuestión de la motivación y el interés, ¿verdad? Que generalmente es lo que vemos en los proyectos para los exámenes profesionales. Entonces, el estar dentro y participando dentro de las comunidades arroja todas estas temáticas que es por medio de la investigación-acción, el núcleo por el cual se plantean las propuestas para buscar el desarrollo, obviamente limitado en ocasiones, ¿verdad?, por los recursos, pero bajo las posibilidades con las que nosotros contamos. Uno de los mayores retos, sin duda, es el acceso y la conectividad digital, que tenemos que entonces buscar opciones y herramientas secundarias que nos permitan trabajar esta cuestión de la globalización con nuestros alumnos. Y en ocasiones, pues la única manera es desarrollando materiales nosotros mismos, como cuadernillos de trabajo, como libros en específico por ahí, que ya a lo mejor han sido utilizados, pero que podemos dar una segunda o una tercera visión al momento de desarrollar prácticas con los alumnos. El otro ejemplo que mencionaba también el doctor Luis Armando, la multigradualidad, nos pone en un complejo sistema, pues, de desarrollo de contenidos, ¿verdad?, como lo marca los planes y los programas. Entonces, hacemos mucho énfasis nosotros como docentes y como equipo de la región sur del trabajo sobre la necesidad primaria del individuo en el aprendizaje. A veces queremos llegar enseñando todos los planes y todos los programas y todos los PDAs que existen ahí en el programa, y nos damos cuenta que no podemos avanzar porque existen muchas lagunas previas que los alumnos arrastran por situaciones
propias del contexto, como lo que veíamos de falta de maestros que no quieren ir a esas comunidades, situaciones también como la poca conectividad, el acceso a recursos y a tecnologías, y muchas veces, o la mayoría de las veces, mencionamos la pandemia. En los proyectos me toca muy seguido escuchar la baja comprensión lectora por la pandemia o la baja atención al pensamiento crítico por la pandemia. Pero la realidad es que desde antes de la pandemia, México ya estaba en una situación complicada en estos puntos. No es culpa de la pandemia, sino vino a acrecentar la problemática sin duda, pero ya existían situaciones complejas en todos estos puntos. Es por eso que nosotros trabajamos de la mano pues de las comunidades en específico con las necesidades que existen sobre los conocimientos básicos para que el individuo pueda desarrollar, y es donde a veces priorizamos retomar o reforzar los conocimientos necesarios antes de seguir avanzando en los programas, para que por lo menos exista una base sólida con estos conocimientos de lectura, de escritura, de pensamiento matemático. El aislamiento geográfico, que es otro de los desafíos importantes, que se une pues con la parte de la inseguridad en la que actualmente se encuentra inmerso no solo nuestro estado, ¿verdad?, sino el país completo. Entonces, una de las estrategias más importantes que nos ofrece la investigación es la capacidad de que el docente como agente de cambio pueda producir un conocimiento situado en específico y que sea significativo dentro del área donde se desarrolla. Sí, la neta el simulacro no pasa nada. Vamos a esperar que pase. El simulacro nacional no pasa nada. Esperemos a que... Y ya, tan. Pongan atención. Ciertas actividades que hemos buscado pues, es el desarrollo en conjunto entre colectivos de las diversas comunidades que atendemos en la zona sur para poder precisamente producir este conocimiento situado. Es decir, la parte de la organización a nivel de colectivo consistiría en poder trasladar docentes de una comunidad a otra para desarrollar proyectos que aporten y que permitan un crecimiento en cuestión de conocimiento y en la parte cultural sobre los mismos estudiantes que se encuentran en las comunidades. Enriquecer de cierta manera lo que a veces la comunidad ya tiene como parte positiva por medio de la integración de otros puntos de vista, de otras experiencias, en este caso de los docentes, que permitan abonar a lo que ya se realiza positivamente en las comunidades. Y esto pues nos permite de cierta manera obtener una respuesta favorable por parte de las comunidades al sacar los proyectos hacia toda la sociedad y la comunidad, como festivales, por ejemplo, donde se desarrollan obras de teatro que se preparan en las materias de español, actividades o ferias en las plazas de las ciudades que permiten el acercamiento con la sociedad y trabajar cuestiones como lo socioemocional, con algunos personajes que se preparan también en las diferentes materias, interactúan con los niños, la participación en la cuestión de los desfiles que hay en las comunidades, por ejemplo el 2 de noviembre, que es una tradición en todo México, o incluso estas causas sociales también, como en el Día de la Mujer, como
en muchas otras fechas a lo largo del año. Entonces, no es propio de las comunidades rurales las complejidades a veces que existen, sino que esas barreras las tenemos que transformar en oportunidades, pues por medio de los recursos que tenemos a nuestro alcance y obviamente bajo el pensamiento pues de apoyo, ¿verdad?, a todos los personajes y a todos los actores que forman parte de cada una de las comunidades. Una de las ventajas con las que contamos es obviamente pues que estos proyectos que se realizan son parte misma del desarrollo de nuestros estudiantes. Entonces no es un trabajo doble, sino que es un medio para lograr los fines que como normalistas estamos buscando, que es pues servir en nuestras comunidades, desarrollar proyectos y lograr también nuestra profesionalización al momento de presentar todos estos documentos, ¿verdad?, que terminan siendo informes o tesis en los exámenes profesionales. El seguimiento al que nosotros nos atenemos pues es a poder dar continuidad desde las licenciaturas y en los posgrados a todos aquellos maestros que se quedan por ahí trabajando en la región. Muchos de ellos, como lo mencionaba el doctor Luis Armando, salen a las comunidades de la sierra a trabajar y nuestro seguimiento tratamos de llevarlo hasta donde se puede para seguirles apoyando ya después de haber egresado con las necesidades que ellos presentan en cuestión de lo académico. Obviamente a veces la parte pues de los recursos, eso es aparte, ¿verdad? Pero en función de las estrategias, de sus planeaciones, de las actividades y de todo el contexto en el que ellos se mueven, tratamos de que ese seguimiento sea efectivo para que ellos, por lo menos en su primer año, sus primeros 2 años, puedan sentirse seguros de que pues van por un buen camino y que también van a generar estos espacios de cambio donde quiera que los alumnos lleguen a realizar su trabajo. Creo que el reto es muy grande, los desafíos son complejos, pero vamos por buen camino y esto es pues gracias también al desarrollo que se busca en todo el estado y específicamente el crecimiento que se ha tenido en la región sur de nuestro estado por medio de la escuela normal superior en este caso y también las escuelas hermanas, ¿verdad?, como las escuelas normales experimentales, las escuelas rurales, también como la de Saucillo o las del norte de Durango, también como la de Santa María del Oro. No es secreto, ¿verdad?, que obviamente pues como todo hay situaciones que se salen de nuestro control y que ameritan en la intervención de actores externos como la parte de la seguridad o como la cuestión por ahí de los gobiernos municipales, pero la gestión dentro de lo posible con los espacios y con los recursos es fundamental que nosotros siempre la estemos buscando para que las comunidades puedan crecer en conjunto, no solo en la cuestión económica, no solo en la cuestión académica, ¿verdad?, sino en la parte también como individuos que forman estos grupos sociales en toda la zona sur, en las zonas rurales y en las zonas cercanas. Gracias. Gracias. Toca turno de escuchar al maestro Antonio. Adelante. Sí. Primero que nada, buenas tardes. Agradecemos la presencia, ¿verdad?, de varios alumnos, varios estudiantes, varios profesionistas ya en el tema educativo que nos acompañan aquí del estado y de otros estados de la República en esta CONICET en su 8ª edición. Pues bueno, ya de manera muy precisa el doctor Luis Armando planteó de inicio a fin el proceso el cual como docentes que acudimos a las comunidades nos damos cuenta las limitantes que existen a diferencia del medio rural. Viene aquí una estadística del INE en el 2019 donde nos habla de una tercera parte de la educación en el país está concentrada en el medio rural. Sabemos que a partir de 1992 con el presidente Carlos Salinas de Gortari creció la industria
creció el comercio, crecieron las fábricas, creció la inversión extranjera por la firma del Tratado de Libre Comercio. Esto hizo que la población rural disminuyera y acudiera a las ciudades en busca de oportunidades, de mejores condiciones de vida, y esto pues fue dando un cambio vertiginoso desde entonces. ¿Qué sucedió en el tema educativo, en el tema de la normal, en el tema de las normales? Quiero precisar un poco que ahorita en la actualidad, yéndonos hasta los tiempos actuales, vemos cuando acuden practicantes que sí les falta un poquito de vocación, muy diferente a los tiempos en que nosotros nos formamos. Cabe destacar las características que cada uno en sus diferentes momentos y etapas vivió, a las condiciones electrónicas, a las condiciones de internet, a las condiciones de alcance de las señales, de las redes, de las tecnologías, y cómo estas en su paso han ido evolucionando. Pues bien, hace falta una reforma estructural en las escuelas normales, hablo aquí por Chihuahua, en donde se acrecente la ideología, la identidad normalista, que busque el compromiso, pues, de cada uno de los maestros para llegar a las comunidades y ser un actor social de cambio. Porque para el docente rural, en el medio rural, es una formación de vida. Yo soy originario de un poblado 100% rural, de entrada a la Sierra Tarahumara de aquí del estado de Chihuahua, que es la Junta, municipio de Guerrero, queda a 2 horas y media de aquí de la capital, y estuve trabajando también en distintas comunidades del municipio de Madera, del municipio de Bachimba, que fueron comunidades rurales 100%, en donde al llegar, ahorita dentro de las características que platicaba el doctor Luis Armando, pues bueno, le toca a uno fungir un actor, una actuación de líder social, de líder comunitario, donde la escuela se presta para realizar las sesiones equidales, donde le toca a la escuela los actos cívicos, realizarlos y organizarlos, donde le toca al maestro incluso involucrarse en las comunidades muy religiosas, de mucho arraigo. Sabemos que en la ley y para muchas ciudades, ¿verdad?, está el laicismo. Sin embargo, hay comunidades que para transformarse y para poder evolucionar y poder funcionar, operan a través del arraigo de su religión. Entonces le toca a uno involucrarse de esta manera para obtener el propósito educativo, ¿verdad? Y no en el sentido hacia una religión u otra, sino que viene a cambiarnos el paradigma de lo que la normal nos enseñó. Dentro de la preparación para este tema, recordaba una lectura entre muchas que se dieron en la normal, en mi formación normalista, que se llama Ciclón, Paraje de Ilusiones. Este es un relato de Alfredo Palacios en 1965, donde narra la historia de cuando recibió su nombramiento en Chiapas como docente. Y bueno, gran parte de lo que él vive es lo que a mí me trasladó a mis tiempos cuando egresé de la normal. Me tocó vivir, cómo me tocaba incluso a veces no bañarme porque no había agua, cómo me tocó incluso a veces liderar las reuniones ejidales, a lo mejor prestar la máquina de escribir porque ahí todavía no había computadora, y ayudar, ser partícipe en estar relatando todas las actas de las sesiones que se llevaban a cabo, incluso mediar muchos conflictos en la comunidad de cierto grupo que quería ciertos intereses con otro grupo que buscaba intereses distintos, y cómo uno como docente entra a mediar estas dificultades. Y dentro de la educación, pues bueno, calmar la situación y buscar el diálogo, buscar la reflexión, y pues por fortuna salieron bien las cosas. No salí viendo, y todavía tengo el privilegio de en alguna ocasión u otra haber regresado a saludar por ahí a quien me asistió en aquel entonces. Entonces, todo carga ideológica de formación de vida
no nos lo viene a dar la escuela normal. Sí, efectivamente, revisamos mucha literatura y revisamos investigación de experiencias. Sin embargo, es muy diferente leer las condiciones al ir a las comunidades a vivir todas estas problemáticas. Como todos sabemos, se ha estado viviendo el problema de la violencia en Chihuahua en muchos ámbitos, y yo creo que esto ha sido propio de todos los tiempos. Sin embargo, lo hemos visto más pronunciado en últimas décadas. Me tocó también sortear muchas dificultades que les tocó vivir como comunidades enteras y ser parte de las comunidades para recibir muy pocos niños como maestros multigrado, a falta de que pasaban situaciones y no mandaban los padres de familia a los alumnos a estudiar. Entonces, es como a través de estas experiencias va configurando la formación docente, el maestro, que no le permite la normal tener este acercamiento ideológico. Otro de los aspectos, también lo comentaba ahorita el maestro Otoniel, son la preparación de las festividades. Probablemente el día del santo de cierta comunidad sea por norma no escrita, suspender las clases para que el pueblo participe en un desfile cívico o conmemorativo, donde exista también alguna alusión a donde el 20 de noviembre, el 15 de septiembre, ¿verdad? El 24 de febrero, etcétera, etcétera. Todas estas fechas históricas y cívicas representativas de la escuela, pues bueno, la comunidad aprovecha para efectuar el rodeo en conjunto con la organización de Equidad, la mitad de los recursos para la escuela, la otra mitad para el ejido, o probablemente por ahí el comité religioso también se involucre. Entonces nos toca participar como líderes educativos en un intercambio social en el que rompemos un poquito con la norma, hacemos una ruptura, por así comentarlo, entre el deber ser y el ser, muy distinto a cuando estamos, por ejemplo, aquí en la ciudad, y en la ciudad nos marca otra tendencia distinta. Chihuahua es un estado muy grande, como todos sabemos. Esto nos permite tener diferentes condiciones climáticas, diferentes costumbres, diferentes formas de llevar a cabo las festividades. Somos un estado pluricultural en ideología, en formación, en educación también, y esto nos va dando una exigencia a los maestros de adaptarnos a las condiciones, porque muchos que estuvimos en estas comunidades no nos tocó del medio rural brincar a la ciudad, sino ir escalando en diferentes comunidades rurales, ir sorteando nuestra experiencia a través de los años del tiempo en estas comunidades, y ver que aunque estuviera en una comunidad rural en un ciclo escolar y en otra comunidad rural en otro ciclo escolar, pues ver la diferencia total existente entre una y otra, y cómo se conducían a la escuela y cómo le causan a la escuela esa atribución o ese tributo de respeto, de coordinación. Muy distinto también aquí a la ciudad si llevamos a cabo el comparativo. Entonces, es muy importante en este sentido hacer conciencia también de la vocación que tenemos y de que si ya elegimos esta profesión, ¿verdad? Cultivarla a través de nuestra preparación, de nuestra formación y de cómo vamos equiparando ese encuentro que hacemos con las comunidades. Este arraigo docente pues nos permite amoldar esta formación, porque lo que no me dio la escuela normal del Estado, pues bueno, nosotros nos lo dan las comunidades y nos lo da la experiencia que vamos compartiendo con la comunidad y con nuestras alumnas y alumnos. Entonces, pues agradecerles, felicitarles, y pues bueno, aquí en esta primera parte
Ya para cerrar mi participación, nada más lo único que quiero concluir aquí es lo que nos dice este autor, ¿verdad? Son las experiencias culturales, las experiencias económicas, las experiencias de las dinámicas sociales, las que permiten al docente diseñar sus estrategias pedagógicas y cómo tomar la experiencia del alumno en una comunidad donde no hay señal de celular, donde no hay televisión, incluso donde no hay luz eléctrica, cómo uno se adapta y parece que estamos en un encuentro con dos mundos diferentes. Ahorita lo comentaba el maestro Luis Armando, venimos a la comunidad, estamos aquí con el clima, tenemos luz, queremos agua, rodamos la llave, sale agua, nos podemos bañar. Y allá, para podernos bañar, pues bueno, hay que ir hasta el pozo, traer los botes, subir a calentones enormes los botes de lámina, calentar, prender ahí la leña y pues bueno, bañarnos a jicarazos, ¿verdad? Entonces vemos dos mundos que nos separan apenas por unas cuantas horas. Entonces es esto lo que sortea el maestro, pero también al mismo tiempo lo que lo pone. Entonces no quisiera hablar más en esta participación y es todo por mi parte. Gracias. Con esto cerramos la participación de los exponentes. Pido un aplauso. Nos quedan algunos minutitos. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, vivencias, como lo mencionaban al iniciar, que alguien quisiera compartirlo brevemente, ¿verdad? Algo relacionado. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Eduardo Medina, de aquí del Ensanche. Una pregunta algo puntual. En el caso de, porque se oyó mencionar, pues ahora sí que por parte de los tres, la vocación, esa vocación que debe tener pues todo individuo que busque ser maestro, ¿no? Que busque enseñar y educar a sus semejantes. En el caso o en la lid de la verdadera vocación y de la pasión por la enseñanza y la educación, ¿considerarían ustedes o qué tan pertinente considerarían ustedes que esos maestros que realmente tienen vocación nata por inclusive hasta factores de epigenética, ¿no? De que desde el abuelo, bisabuelos hayan sido maestros y les haya tocado ser maestros todoterreno? ¿Qué tan pertinente consideran ustedes que esos maestros en formación o normalistas recién formados, nobles que están recién egresados y que les tocó ir allá donde ni siquiera da vuelta el aire, ¿no? ¿Qué tan pertinente sería que esas personas se mantuviesen empecinadas ahí en esa plaza, pero que a la vez buscasen establecer algún tipo de redes de colaboración de maestros rurales o algún tipo de cuerpo institucional o institucionalizado con miras a que esos núcleos rurales pues eventualmente se urbanicen o se urbanizasen no sé, a la brevedad posible? O sea, esto va en el sentido de que generalmente pues los maestros que llegan ahí, como comentaba el doctor Pérez Núñez, pues terminan pues ahora sí que dejando el amor por la vocación. ¿Y por qué? Pues porque primeramente vuelven al lugar al cual en el que tienen que estar, pero pues se dan cuenta con la cruda realidad. Entonces, ¿qué tan factible, qué tan pertinente y qué tan plausible sería que algún tipo de organización de esa índole se diera para que esas personas se quedaran ahí, que no buscaran migrar a la ciudad y que a su vez las personas, los mismos pobladores de esos lugares, pues también al tener ya un cúmulo de desarrollo ahí ya estable, pues también se quedaran ahí, que esas poblaciones a su vez ahora sí que escalaran verticalmente en la escalera social, ¿no? ¿Qué opinión les merece esto? Bueno, yo
un poco desde la experiencia que nos ha tocado a nosotros vivir, yo creo que hay dos caminos que yo pensaría. El primero es la intensidad y la pasión con la que los jóvenes recién egresados quieren empezar a enseñar. No es de todos, pero la mayoría al egresar quiere comerse el mundo y tiene esta intención de llegar y cambiar las mentes de todos los alumnos que van a pasar por sus manos. Entonces yo no desestimaría la importancia de que los recién egresados tengan el acceso a estas oportunidades experienciales para poder también entender de manera real lo que es el servir y lo que es el ser docente. Creo que en la experiencia que nosotros tenemos hemos logrado dar seguimiento a algunos docentes recién egresados que empiezan a trabajar en estas comunidades y terminan enamorándose de las comunidades por la calidez de las personas, por la manera en la que todavía la figura del docente en estos sitios se ve como a la par del presidente, a la par del líder religioso, ¿verdad? Obviamente hay situaciones que se hacen complicadas por la seguridad, por la cuestión a veces de los recursos que hay en las regiones, pero yo pensaría en la importancia de un programa donde los recién egresados tengan estas oportunidades. Después de 2 años, 3 años, a veces pues se termina pidiendo el cambio, ¿verdad?, para lugares más accesibles, pero creo que es parte fundamental de los inicios de las carreras de los recién egresados. Y otra cuestión que hemos visto nosotros en algunas zonas aledañas por ahí en el municipio de Valleza, en Parral, en el Vergel específicamente, es como mismas personas rarámuris, ¿verdad?, de ahí desarrollan su proceso educativo y terminan quedándose a dar clases ahí mismo como docentes. La relevancia que esto tiene, yo pensaría en crear oportunidades para que los mismos pobladores que son de ahí quieran seguir enseñando a las nuevas generaciones y quieran fungir como maestros. Hay muchas ventajas en eso, como el conocimiento de la lengua materna, como el conocimiento del contexto, la parte cultural. Entonces, para mí sería a lo mejor de mayor relevancia crear un programa que permita a los mismos pobladores de ahí, todos aquellos que tienen la intención de ser docentes, darles la oportunidad de poder trabajar ahí mismo en sus comunidades para que esto se pudiera perpetuar, que esto se pudiera de manera más constante, pues que existiera la oportunidad de que se desarrollen, ¿verdad?, los niños, las infancias, las juventudes que hay ahí. Gracias. Y complementando también lo que dice el maestro Tony, como todos sabemos, las escuelas normales o las instituciones formadoras para docentes captan personas de todo el estado, de todas las regiones, por así decirlo. Cuando se llega a la hora de asignación de plazas, es que hay muchos maestros que hacen rechazo a comunidades lejanas, pero hay otros por el afán de tener sus plazas dicen yo sí me voy, yo sí voy a estas comunidades, y aparte por el estilo de vida de educación del maestro, que es en una comunidad rural, hemos encontrado muchos casos que hay maestros que si ya tienen familia se la llevan a la comunidad y se quedan arraigados muchos años en esa comunidad. Hemos encontrado esos casos. Hay otros maestros que, ahorita lo decía el maestro Toniel, por la jugada, por la participación que tiene el docente, el desempeño, logra él hacer su vida ahí por varios años y encontrarse con el pueblo para ser un actor y un factor de cambio. Esto pues ya lo implica varios factores. Ahorita, en el sentido que usted comenta, así su pregunta o su planteamiento, lo siento yo así como qué tanto el gobierno pudiera estimular, ¿verdad?, a través de sentirse beneficiado al maestro rural para que se quede ahí. Sí hay las zonas de mejor salario, ¿verdad?, para los maestros, y pudiera ser un estímulo. Es la zona del 100% que le llamamos aquí en Chihuahua, que corresponde a ciertos municipios y también a Ciudad Juárez.
algunas zonas de Ciudad Juárez. Entonces, pues esto ya depende de muchos factores, pero claro que el gobierno tiene que implementar estos cambios para beneficiar y los maestros ser constantes de ellos para propiciar. Gracias. Sí, ya los maestros han hablado un poco de padres de familia, comunidades, proyectos escolares, etcétera. Pero pensemos un poco en las autoridades educativas. ¿A cuántos de nosotros en nuestra práctica profesional fueron nuestras autoridades educativas a darnos esa asesoría y acompañamiento a las comunidades rurales en las que trabajamos? Nos asignan la plaza, nos presentamos a nuestra supervisión y ya no volvemos a ver la autoridad educativa hasta fin de ciclo escolar. Otra vez nuevamente en la supervisión para entregar documentación final. Sí. Ese es un elemento sumamente esencial, Eduardo, que a los maestros les afecta en su sentido de pertenencia, en su sentido de vocación y en su sentido de poder quedarse en la comunidad. ¿Sí? Comentaba la cuestión de las redes de colaboración de los trabajos en colegiado. Como tú sabes, hay consejos técnicos en las escuelas, ¿no? Hay consejos técnicos de escuelas multigrado, de escuelas rurales. Cuando una zona escolar tiene escuelas rurales y escuelas de educación completa, los consejos son diferentes. Se juntan todas las escuelas rurales a tener sus consejos técnicos y los de educación completa a un lado, ¿no? A lo que voy es que si hubiera ese acompañamiento, ese servicio de asesoría a los docentes de manera constante y pertinente, con el simple hecho de que una autoridad vaya y te lleve a la comunidad y te entregue en la comunidad, ya es un elemento importantísimo de vocación y de trabajo. Ya te sientes apoyado, te sientes tú respaldado por alguien que sabe a lo que te vas a enfrentar. Yo viví esa experiencia. Cuando me dio mi clase en el municipio de Chinipas, yo tuve que agarrar ride, subir a pie, andar a caballo para llegar a mi comunidad, me perdí, no sabía qué hacer. Cuando regreso a esa comunidad, a esa zona como supervisor escolar, yo dije, no quiero que mis maestros que vienen sufran lo que yo sufrí. Llegaban, como quieran, me llevaban a mis comunidades, yo a trabajar y los dejaba ahí. Entonces, ese arraigo siento que tenemos que fortalecer y trabajarlo. Y cada quien desde la figura educativa en la que estamos ahorita jugando el rol que tenemos, ¿no? Por esa parte también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, con ello estaremos terminando por cuestión de tiempo. Ya si tienen preguntas o comentarios, nos pueden abordar a los maestros. Les agradecemos su presencia en esta tarde y continuamos con las actividades de comisión. Gracias. Gracias.